Hola Yuri, hola Juliana, bienvenidos. Vamos a empezar en un momento esta corta charla sobre la depresión. Hola Martina. Martina me está viendo desde como a 20 metros de aquí. Hola Nan, bienvenida. Vamos a empezar en 5 minutos. Hoy se me olvidó anunciar con anticipación este conversatorio, este en vivo. Entonces, la gente no sabía que íbamos a hablar de este tema, sino hasta hace una hora. Entonces, probablemente no tengamos muchas participantes, pero los que estamos somos los que necesitamos estar. Esperemos entonces dos minutos o 3 minutos y empezamos. Juliana, ¿tú dónde estás en este momento? ¿Estás en Europa? ¿Y tú, Nan Burgos, dónde estás? Bueno, demos 2 minutos más y empezamos. Ah, bienvenida desde España, Juliana. Bueno, ¿por qué? Oh, Nan, Argentina. Ok, bienvenida, Nan. Gracias. Vamos a empezar a hablar de este tema que quise mencionar hoy porque es un tema muy común. Es una situación que muchos seres humanos hemos vivido, hemos tenido que enfrentar, hemos tenido que soportar, que aguantar, que tratar. Y es el tema de la depresión. Hoy, con lo que está sucediendo en el mundo, que para todos es evidente, esa situación externa nos puede llevar a muchas personas a sumirnos en estados de depresión. Según la Organización Mundial de la Salud, hoy entre el 2 y el 5% de la población mundial sufre de depresión. Es más vulnerable la población adulto mayor, personas mayores de 60 años, en donde el promedio está en un 5% de la población adulto mayor sufre algunos episodios de depresión, pero es cada vez más habitual verlo en personas menores de 60 años. Yo quise, además de contar algunas cifras como estas que estoy diciendo, se mide, o la medición en la población mundial es que entre 350 y 500 millones de personas sufren o sufrimos de depresión. Es una cifra bastante alta. Que más que esas cifras que estoy diciendo, quisiera hablarles un poco de mí. Empezando por decir que la depresión tiene distintos niveles. Hay depresiones muy graves, hay depresiones leves y hay depresiones intermedias. ¿Cuál es la diferencia entre una tristeza y una depresión? La tristeza es un sentimiento natural, normal, que nos viene a las personas por la pérdida de algo, por una decepción, por no alcanzar algo que queremos, pues vienen sentimientos de tristeza. Pero cuando ese sentimiento de tristeza
es profundo, es fuerte y sobre todo interviene en nuestra cotidianidad de manera abrupta, de manera brusca. Puede que ese sea la definición o el sentido más claro de la depresión, cuando una tristeza prolongada en el tiempo y fuerte interfiere en nuestras actividades cotidianas o normales. Algunos síntomas son o que no dormimos nada, o que dormimos mucho, o que se nos quita el apetito, o que comemos mucho. Un síntoma general es que perdemos la motivación por las actividades cotidianas y perdemos mucho la motivación por el placer, por la diversión. Otro sentimiento común es el aislamiento. Otra forma, cómo vemos a alguien deprimido o cómo sabemos si nosotros estamos deprimidos, es que nos descuidamos a nivel físico. Entonces, es importante para la familia que cuando notemos alguno de estos síntomas que acabo de mencionar, pues miremos con más detenimiento a la persona, porque puede estar sufriendo o pasando por un momento de depresión. En mí, la depresión que supe después de la vida adulta que tenía, se empezó a evidenciar desde que era muy niño. Muy niño me empecé a sentir muy diferente, con una tristeza generalizada, con sentimientos de vacío permanentes, con un sentimiento de no encajar grande, de no encajar en los demás. Entonces no me sentía igual que los demás, ni tan feliz, ni tan bueno, ni tan aceptado. Y ese sentimiento empezó a hacerme aislar, al menos en mi interior. Es decir, mostraba siempre con mi sonrisa y con mi actuar, o trataba de hacerlo, una vida, digamos, normal o mejor que lo normal, pero en realidad vivía episodios de mucho aislamiento interior y de un sentimiento de no encajar. El gran condicionamiento social, que en algunas personas pesa más que en otras, en mí pesó muchísimo. Entonces no hacer parte o no sentirme que era capaz de cumplir con una cantidad de reglas sociales, del deber ser, del checklist, y no poderlo hacer. También a mí, no a todas las personas, pero a mí me produjo un estado fuerte de tristeza profunda que pasó la frontera y se mostró en mí una gran depresión. Esa depresión en la vida adulta ya era muy clara en mí, porque me empecé a aislar y a refugiar, en mi caso, en el alcohol y algo en las drogas, buscando evadir la realidad, buscando sacar de mí ese sentimiento de no pertenecer, de no encajar, de ser diferente. La depresión a veces es una enfermedad, como en mi caso, muy difícil de detectar por otros. Ustedes han visto personas famosas que han sufrido depresión y que los han llevado a consecuencias como la muerte, como Robin Williams, una persona muy reconocida por todos y cuya característica más visible era una felicidad permanente. Inclusive yo he visto algunas películas de él que eran películas o son películas de mucha profundidad, de mucha motivación para los demás, de cambios de vida, y en las cuales se muestra mucha alegría y finalmente termina con el suicidio, viviendo o mostrando con ese acto un profundo sentimiento de soledad y de tristeza. La depresión afecta todos los espacios del ser, afecta al ser en toda su totalidad, afecta la mente, vuelve los pensamientos oscuros y obsesivos a veces
en la mente limita la capacidad de pensar adecuada y prácticamente, y con velocidad, y con agilidad, y con energía. En la parte emocional afecta mucho las emociones porque, igual que en la mente, produce emociones negativas, una emocionalidad negativa, una profunda tristeza, un sentimiento en la parte emocional de autocompasión, de tristeza propia, de dolor constante, de un vacío permanente. Yo viví en algunos momentos de mi vida, muchos momentos de mi vida, constantemente con que me hacían un cuestionamiento diciéndome: a usted qué le pasa, si usted lo tiene todo. Y yo no sabía por qué me preguntaban eso y no sabía responder. Pero más adelante, cuando empecé mis prácticas espirituales, de las cuales voy a hablar ahora, y mi trabajo en autoconocimiento, en conocerme a mí, me di cuenta que lo que me pasaba era que estaba sufriendo de depresión. Y en mi caso yo me voy a referir un poco a la parte, digamos, espiritual de esta enfermedad, que según la psiquiatría es considerada una enfermedad mental y según la Organización Mundial de la Salud es considerada una enfermedad, la depresión. Desde el lado espiritual, yo me atrevo a decir, por el trabajo que he hecho conmigo mismo y con cientos de personas en este tiempo que llevo trabajando con personas, que la depresión es cuando la voluntad, es decir, la capacidad de acción en el ser, está enredada. Es decir, cuando en mí no existe capacidad de decisión y de acción. Ahí esa es la parte que me muestra a mí que estoy sufriendo de depresión. Pero, como les digo, con el término espiritual, para mí, el espíritu, ya me he referido a este tema en algunos videos anteriores, el espíritu es la fuente de energía del ser, es la fuente de energía. Cuando en mí no hay energía, entonces sufro de depresión. Algunas personas tienen eso del espíritu, que es la fuente de energía, desarrollado y fortalecido. Por eso no sufren de depresión. Pero hay personas como yo que tenemos el espíritu débil, debilitado. El espíritu se debilita por muchas razones. Yo he visto que hay unas de herencia, es decir, personas que nacen con esa falta de fortaleza espiritual y por ende la producción de energía en el ser no es como debería ser. Y situaciones como los traumas, hay traumas fuertes a nivel emocional, heridas emocionales que debilitan el espíritu. Sucesos que le pasan a las personas que debilitan mucho el espíritu y producen como consecuencia la depresión. En mi caso, yo viví las dos cosas y esto es producto de la observación que he hecho de mí mismo en el tiempo. Y es que yo nací con un espíritu débil, un espíritu que no produce la energía que necesita el ser adecuada, y además tuve sucesos en mi infancia y en mi adolescencia y en mi adultez que impactaron al ser de una forma que produjeron o alimentaron más la depresión que había en el ser. Vuelvo a repetir, no es una tristeza, la depresión es una enfermedad, la tristeza es una reacción a un evento exterior y es normal, pero la depresión es una enfermedad. Cuando ese sentimiento de tristeza profundo, y voy a repetir por las personas que apenas han entrado a la sesión, cuando esa tristeza empieza a ser larga en el tiempo y empieza a intervenir las actividades normales de nuestra vida cotidiana, puede ser considerada como una depresión. Hay distintas formas de enfrentarla. Está la psiquiatría y hay grados fuertes de depresión que han necesitado acudir al tratamiento psiquiátrico porque una de las características de la depresión a nivel físico es que en el ser
faltan algunos químicos que debe producir el cerebro y no los produce, o el físico y no los produce. Entonces la psiquiatría entra a actuar ahí. Hay otra forma de enfrentar la depresión, y es mediante la psicología y mediante herramientas de la psicología. Hay una que yo conozco, yo no soy psicólogo, pero que conozco una que se llama de activación conductual, y es una terapia que consiste en meter a la persona, volverlo a meter, a ayudar, a empujar, a acompañar, a que trate de volver a sus actividades que antes hacía y de las cuales perdió su ánimo, actividades que también llenen su ser, por ejemplo, con personas que se sienten bien participando en una religión o siendo un buen miembro de la sociedad, en el colegio de sus hijos. Entonces, con que vuelvan lentamente a empezar a volver a practicar esas actividades, volver a su iglesia, volver al colegio, a las reuniones con los niños, el que le gustaba jugar tenis y no lo volvió a hacer, que empiece otra vez con su disciplina. Esas formas de activación conductual, según la psicología, son formas muy eficientes de tratar la depresión. Para mí, una forma o la forma con la que yo he enfrentado mi depresión ha sido con un conjunto de actividades diferentes. Uno es desde la parte física. Yo he visto que la alimentación tiene mucho que ver con la depresión. La alimentación afecta la parte física y la parte física afecta el grado de tristeza profunda, la depresión. En mi caso, entonces, yo hablaba esta mañana inclusive con una persona que estaba sufriendo de depresión hace unos días, y yo le sugerí, según su tipo de sangre y según su forma de alimentación y según su historia alimenticia, que cambiara algunos alimentos por otros, y que eso iba a cambiar de alguna forma su fuente de generación de vitaminas dentro del ser, y que eso cambiaría su estado de ánimo. Y hoy me decía que sí, que efectivamente, que el cambiar de una alimentación a otra había cambiado su estado de ánimo. Entonces la parte física, desde la alimentación, puede ayudar a combatir en parte la depresión. Lo más importante para mí ha sido reconocer que necesito ayuda. Ese es el primer paso. Es reconocer que yo no estoy bien, que estoy mal. A veces eso pasa desde la familia. La familia empieza a observar, si es una familia cercana, que la persona está cambiando radicalmente su comportamiento, está cambiando lo que cotidianamente hace, se está descuidando más físicamente, como lo decía anteriormente, está dejando de comer, está perdiendo motivación, está constantemente encerrado, o tiene pensamientos recurrentes negativos. Cuando todo eso sucede, esos son grandes signos de alerta. Ahora hablaba de la alimentación como una de las formas de ayudar un poco a enfrentar la depresión y a salir de ella. Ahora hablaba de reconocerlo. El reconocimiento ya es un paso hacia adelante. Lo segundo es pedir ayuda. O lo tercero, alimentación, reconocimiento, petición de ayuda, pedir ayuda. Si yo veo si yo veo esos síntomas, o si otros los ven en mí, pues recurrir a quien nos pueda ayudar. Si es el caso personal, que yo me doy cuenta de mis síntomas, pues pedir ayuda es lo que necesito hacer. Y si es la familia, pues tratar de brindarle ayuda a la persona. El acompañamiento familiar, el acompañamiento social es bien importante en los casos de depresión. En mi caso, lo que más me ha fortalecido y me ha ayudado para enfrentarme a la depresión y salir de ella ha sido la práctica de distintas actividades espirituales. Como decía, mi visión de la depresión
es una visión espiritual. Entonces, para mí, si el espíritu está debilitado y el espíritu es la fuente de energía en el ser, entonces es ahí donde tenemos que enfocarnos para despertar y fortalecer el espíritu, para que el espíritu envíe la energía necesaria a la mente, al físico, a las emociones, entonces estas puedan estar balanceadas o equilibradas. Por eso digo que la práctica espiritual, que se aleja mucho del término religioso, no tiene que ver nada con religión, es para mí la manera más efectiva de enfrentarse a la depresión y de combatirla. ¿A qué me refiero con prácticas espirituales? Son, a diferencia de lo que muchas personas creen, no es parar pues todas mis actividades e irme a meditar 6 meses a la India, porque eso lo pueden hacer algunas personas, pero muy pocas lo hacen. Otras tenemos que vivir con la cotidianidad. Y con la cotidianidad es con los problemas familiares, con los problemas económicos, con los problemas sociales, en este momento con lo que está pasando afuera. Y no podemos hacer una pausa en nuestra vida y dejar todo quieto para dedicarnos pues, a la meditación trascendental durante 6 meses o un año. Entonces, es un conjunto de actividades diarias que necesitamos implementar en nuestra vida cotidiana para ir despertando el espíritu y fortaleciéndolo. Pues lo primero que hay que hacer para mí, o que tuve que hacer, es ver qué hacía que mi espíritu estuviera debilitado y dormido. En mi caso, como les dije, una de tantas cosas que adormecieron mi espíritu y lo debilitaron era el consumo descontrolado de alcohol. Entonces, pues como plan de acción y como acción inmediata, pues necesitaba dejar de consumir alcohol. Y así lo hice. El alcohol en mi caso producía grandes depresiones cuando terminaba de consumir alcohol y no era capaz de controlarlo. Entonces consumía sin control y ese consumo sin control al momento de parar generaba una gran depresión. Pues entonces con eliminar el alcohol de mi vida, pues se eliminó una fuente de adormecimiento espiritual. Cuando son los traumas, yo necesito descubrir los traumas. Necesito descubrir los traumas que hay en mi vida. Y necesito trabajarlos. Porque la parte traumática del ser, los traumas que hemos vivido, que de una u otra medida, casi todos los seres humanos hemos vivido traumas, necesitamos hacer algo con ellos. Ellos están dentro de nosotros, trabajan desde el subconsciente de nuestro ser. Y si no somos capaces de gestionar esos traumas, de trabajar con ellos, pues seguramente habrán episodios de nuestra vida, cortos o largos, que nos producirán, entre otras cosas, entre otras consecuencias, la depresión. Hay traumas, como lo hablaba en otro video, de muchos tipos de traumas. A los que me refiero en este momento son traumas emocionales y son, con la definición de la palabra trauma, heridas que hemos vivido los seres humanos, que siguen con nosotros durante el tiempo y están ahí escondidos. Y pueden derivarse en muchas cosas, pero finalmente, o una de las consecuencias más fuertes, es que se derivan en la depresión. Decía primero que algunos cambios alimenticios pueden ayudar a enfrentar la depresión. En el caso, por ejemplo, de personas que tienen bajos niveles de algunas vitaminas, necesitan entonces implementar en su alimentación un tipo de alimentos que brinden las vitaminas que a ellos les faltan y así se nivelan un poco más físicamente. El reconocer que tengo problemas es un gran primer paso también. El pedir ayuda es un paso fundamental. El recibir la ayuda es mucho más importante. A veces sabemos que tenemos un problema, damos el siguiente paso y pedimos ayuda, pero cuando nos brindan la ayuda nos cerramos a recibirla. Entonces recibir la ayuda es otra parte fundamental. Ahora me estoy refiriendo a la parte espiritual. Para mí
La depresión es causada por la debilidad espiritual y el adormecimiento del espíritu, que es de donde proviene la energía del ser. Y estoy hablando de cosas cotidianas para hacer, para que ese espíritu se fortalezca, se despierta y se fortalezca. Lo primero que mencioné es tratar de evidenciar qué cosas han adormecido mi espíritu y pues salir de ellas. Las adicciones y esas sustancias de las que yo soy adicto, llámese alcohol, drogas, sexo, internet, pornografía, juego y muchas más, pues eliminarlas de nuestra vida es una fuente de fortaleza espiritual. Lo otro es mirar nuestros traumas, trabajar en nuestros traumas. Hay muchas formas de hacerlo, Hay personas especialistas en traumas, hay psicólogos encargados de hacer eso. Hay grupos de autoayuda, hay grupos en el mundo muchísimos. Hay todas las comunidades de 12 pasos. Entonces está el grupo de codependientes anónimos, está el grupo de narcóticos anónimos, están los grupos de alcohólicos anónimos, están los grupos de codependientes, están los grupos de neuróticos. Son grupos de personas que viven una misma patología emocional, llamémoslo así, y se reúnen para darse soporte unos a otros con sus experiencias, con sus compartires, con sus historias. Y ha sido comprobado que estos grupos de autoayuda son importantísimos en el tratamiento, en este caso, del tema que estamos hablando hoy, de la depresión, los grupos de autoayuda. Inclusive, en ciudades como ahora vi aquí, empezando la conversación, que hay una persona que nos está escribiendo desde España, o nos está viendo desde España, otra persona en Argentina, yo estoy en Colombia, y en las grandes ciudades hay muchos de estos grupos, y también los gobiernos tienen planes o programas que tienen un gran impacto positivo sobre enfermedades como la depresión. En las ciudades hay grupos de la tercera edad que se reúnen y hacen actividades. También hay líneas de atención gratuitas durante el día, durante la noche, las 24 horas, a las que cualquier persona puede acudir y son prestadas de forma gratuita. Siguiendo con las prácticas espirituales, para mí, pues una ha sido pedir ayuda. Pedir ayuda es para mí una acción espiritual. Lo segundo ha sido recibir ayuda. Recibir ayuda es otra acción espiritual. Otra es trabajar los traumas. Trabajar los traumas es otra acción espiritual. Yo no me considero un ser religioso, pero tengo una convicción en la luz, en la divinidad, en la creación, en el Creador. Y he desarrollado y he aprendido una cantidad de oraciones que utilizo en la cotidianidad. Orar. La oración fortalece, despierta el espíritu y lo fortalece. Hay otra actividad que, además de la oración, he aprendido y he practicado durante años, y es la meditación. La meditación constante y permanente a mí me ha ayudado profundamente en los estados depresivos. El meditar, hay muchas formas de meditar, hay un tipo de meditación activo, hay unas meditaciones guiadas, hay una meditación muy especial que es enfocarse en la respiración, tratar de o liberarse de los pensamientos o observarlos. Y todas esas formas de meditar a mí me han ayudado profundamente para enfrentarme a la depresión y combatirla. La actividad física para mí ha sido, que también tiene que ver con la espiritualidad, para mí salir a correr, para mí hacer yoga, para mí hacer flexiones, para mí montar en bicicleta. Todas esas actividades físicas me han fortalecido el espíritu. Y el espíritu es como el físico. Para nosotros saber de nuestra parte física es más fácil porque pues la vemos todos los días y estamos acostumbrados a alimentarla. El espíritu, al igual que el físico, necesita ser alimentado diariamente y constantemente. Ya he nombrado 5, 6 o 7 actividades que yo considero espirituales, pero tienen que ver con la cotidianidad.
Todas esas actividades fortalecen el espíritu, pero el espíritu, en mi caso, que es débil, pues vuelve a estar débil en unas horas o en unos días. Entonces tengo que retomar mis actividades espirituales, y esas actividades cotidianas espirituales tienen que hacerse para mí en el día a día, tienen que ser parte integral de mi forma de vivir y de ser. Yo paso un día muy distinto si he tenido actividades espirituales como la meditación, la oración, como hacer ejercicio, como pedir ayuda, como hablar con otro, como contarle a otro mis cosas. Es muy distinto un día que he hecho esas actividades espirituales cotidianas a un día que no lo he hecho. Es totalmente distinto. Yo siento, y en mi experiencia, yo estoy trabajando con mi ser hace un poco más de 21 años. Y he visto claramente cómo esa práctica de la cotidianidad espiritual, como la llamo yo, que son estas actividades sencillas, diarias, cambia radicalmente el sentir y el accionar en un día, cuando las he hecho que cuando no las he hecho. Entonces esas prácticas espirituales que ya he mencionado, pedir ayuda, hablar con otro, inclusive ayudar a otro, es otra práctica espiritual. El mejorar la alimentación, el hacer actividad física, el orar, el meditar. Todas estas actividades cambian radicalmente ese estado de tristeza profunda y de depresión leve o moderada a un estado de bienestar. Esa ha sido mi experiencia, y es adoptar en la vida cotidiana un número de actividades espirituales, pero espirituales en la cotidianidad, que han hecho que pueda enfrentar con éxito mis estados depresivos y no buscar afuera la solución a ese estado de profunda tristeza. Buscar afuera es si yo tuviera esto o aquello, o cuando logre esto o aquello, vivir en el mundo del ideal, si, idealizando cosas. Si yo consiguiera esto o aquello, ahí sí estaría bien y ahí sí estaría feliz. La gran tarea es cómo fortalecer mi ser con las condiciones con las que vivo, con las situaciones en las que estoy viviendo. Hoy sí que es claro eso, porque hoy, además de la cotidianidad, que en nuestro mundo cotidiano, en nuestro día a día, pues a veces no podemos hacer lo que queremos. Hoy sí es evidente que no podemos hacer muchas cosas que antes hacíamos. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar ese estado de tristeza profunda, de depresión leve o moderada, a un estado de bienestar y calma? Para mí es totalmente efectivo hacerlo desde las prácticas espirituales cotidianas. Yo quiero pasar a, si las personas tienen preguntas o comentarios, recibirlos. Aquí dice, siguiéndote desarrolla el tema. Una persona me dice, desarrolla un poco el tema de disfraces de la depresión. Gracias por ese comentario. Yo hace unos años, hace unos 4 años, desarrollé una conferencia que se llamaba Quítate la máscara. Y Quítate la máscara era muy relacionada con lo que dice Lida en esta conversación. Y es que nos hemos puesto muchas máscaras, los seres humanos, para esconder nuestra verdadera esencia. Y a veces esa verdadera esencia es de una tristeza profunda, de estados depresivos. Hoy vemos mucho en las redes sociales cómo disfrazamos nuestro real ser con las fotos que posteamos. Mostramos siempre estados de felicidad permanentes. Muchas personas venden eso como un producto, como el descubrimiento del mundo, y es: te enseño a ser feliz. Y sí, la felicidad se busca y se trabaja y se consigue, pero no como un estado permanente. Abrazar a veces nuestra tristeza, reconocerla, trabajar en ella, es necesario. La tristeza hace parte de nuestro ser. ¿Cómo los disfrazamos? O esta es mi experiencia, Lida, cómo yo he disfrazado la depresión. La he disfrazado con logros económicos. Entonces el lograr, el llegar a tener un poco de cosas, los teneres, los saberes,
pueden disfrazar la depresión. También el cumplir con una lista de chequeo. Entonces yo ya me casé, entonces yo ya estudié en la universidad, entonces yo ya estudié un posgrado, es mi caso real. Entonces yo ya estuve en esta empresa y tuve este cargo directivo y después fui empresario y dueño de mi empresa y con una cantidad de empleados y bodegas y camiones trabajando. En mi caso, así disfracé también la depresión. En mi caso, como comenté antes, con el consumo de alcohol, disfrazaba la depresión porque esa felicidad falsa que sentía en los momentos de consumo activo disfrazaban la depresión. Hemos estado muy acostumbrados a vivir en la irrealidad, fuera de la realidad. Y fuera de la realidad es no reconocer con tranquilidad. Somos seres humanos y los seres humanos podemos vivir cosas sin que nos dé pena. Hemos estado muy influenciados por el deber ser y por mostrarle a los demás nuestra cara linda. Yo muy pocas veces he visto en las redes sociales personas que hablen de su realidad sin morbo, sino con el ánimo de ayudar y de compartir. Estamos muy volcados a mostrarnos como seres muy felices, muy llenos de. Y ese es un gran disfraz de la depresión. Espero haberte contestado con mi testimonio alguno de los disfraces de la depresión. Por aquí, hola Ana Burgos. Gracias. Hola Ana Calisto. Está en Brasil, yo creo. No sé. Sandra pregunta, si pasa de 3 meses se convierte en distimia, lo mejor generar pensamientos positivos. Muchas gracias por el gran aporte, excelente. Sí, Sandra, el tiempo tiene que ver con la clasificación de entre tristeza o depresión. La tristeza es un estado, es una reacción normal, natural en los seres humanos, lo decía ahora, por una pérdida, por una decepción, por no alcanzar algo que quiero alcanzar, eso puede generar tristeza. La depresión, si pasa, según la medicina, ese sentimiento muy fuerte de 2 semanas, y claro, en tu caso 3 meses, yo he tenido estados depresivos de 5 meses. Es decir, 5 meses estar en un estado de profunda tristeza, de no motivación, de no querer hacer lo que cotidianamente hago, de pensamientos oscuros. Pero no he perdido una cosa, o no perdí durante ese tiempo de una depresión larga, una cosa muy linda que se llama la fe. En mi caso, vuelvo a decir, no es una palabra religiosa, sino la fe es el convencimiento que eso que estaba viviendo iba a pasar. Eso que vivía pasaría. La certeza de que al otro lado del camino puede haber luz. Hay luz. Y seguro la hay para mí. Y eso que tú mencionas como lo mejor es mejor generar pensamientos positivos que negativos. En mi caso ese era el pensamiento, porque no podía generar más pensamientos positivos que ese. Pero el único pensamiento que tenía era, esto algún día va a pasar. Suena muy simple, pero es real. Eso no dura para siempre, siempre y cuando yo adopte unas actividades espirituales en la cotidianidad. María Claudia, me gusta verte y saludarte. Natasha, Clara, Jerry, Lili, Mireya, Javier, Efraín, el día de tu cumpleaños hoy. Feliz cumpleaños, Efraín. Les cuento, ahora que está Efraín aquí, algo que no había pensado. Él fue el entrenador de básquetbol en el colegio donde yo estudié. Yo tengo 51 años, entonces fue hace 35 años que yo quise, como un disfraz de la depresión, ser miembro de ese equipo de básquetbol que eran seres tan admirados en mi juventud en el colegio. Y entonces todas las mañanas salía a entrenar con la esperanza de ser escogido. Yo creía que si hacía parte de ese grupo selecto de basquetbolistas iba a ser admirado y aplaudido y que pues por ahí podría combatir mi depresión. Eso no fue tal como lo estoy diciendo en este momento, porque fue un acto inconsciente, pero hoy en mi vida adulta que lo he observado fue así.
Y resulta que el día de la escogencia, de los que quedarían en el equipo, a mí no me escogieron. Entonces eso para mí fue producto de mucho dolor y de tristeza. No sé hasta qué grado de depresión en ese momento, pero sí de mucha tristeza. Pero vuelvo a decir, y esta es simplemente una historia pues muy simple de mi infancia y de mi adolescencia, que, que la solución a la depresión no está afuera, no está en el conseguir cosas y logros y en este caso haber sido del equipo, porque como hay un dicho habitual, la procesión va por dentro. Es decir, la depresión es una situación de adentro del ser, no de afuera. No, Nora María, ¿qué tipo de recomendación, de meditación recomiendas? Yo he hecho unas meditaciones guiadas muy lindas y que son muy fáciles, o sea que no requieren de mucho entrenamiento ni preparación, ni nada de entrenamiento ni nada de preparación. Tú las puedes conseguir en YouTube. Meditación guiada de 5 minutos, meditación guiada de 15 minutos, meditación guiada de... Es más, puedes buscar meditación guiada en aspectos específicos y cerrar tus ojos y escuchar, dejarte guiar por la voz de la persona que está ahí, por la música de la persona que ponen ahí. Y eso calma mucho la mente, serena mucho la mente. Y al serenar y calmar la mente, fortalece el espíritu. Ese es un tipo de meditación. Es una meditación, digamos, muy simple, muy para los que no tengan o no tengamos experiencia profunda en la meditación y nos puede ayudar. Hay uno que yo he practicado con un grupo muy lindo en mi ciudad, en Medellín. Y es que los sábados normalmente nos reunimos a las 5 o a las 6 de la tarde y nos sentamos, hay una posición para sentarse y nos enfocamos en la respiración durante media hora. Tratamos de observar los pensamientos y simplemente observarlos, dejarlos que entren y salgan, desechar los pensamientos oscuros, pero sobre todo tratar de poner la mente en no pensar, en no tener pensamientos. Para mí eso ha sido muy difícil. Yo no lo he logrado hacer por más de, no sé, estoy haciendo la meditación media hora y no duro más de 5 minutos, o 4 minutos, o 2 minutos. Pero esos periodos cortos de poner la mente en blanco transforman totalmente el ser. Después de esa media hora, mi sentir y el de los compañeros es totalmente distinto. Entonces yo lo trato de hacer cotidianamente. Ese es otro tipo de meditación que recomiendo. Hola Liz, hola María Claudia, hola Jairo, hola Sandra, hola Leslie. Carlos Lopera. ¿Alguien tiene una pregunta o algo que quiera aportar a esta conversación? Porque ya vamos a terminar. Bueno, finalmente yo quiero darle a las personas que están aquí y a los que vean este video posteriormente una voz de aliento. Primero decirles que la depresión como enfermedad es una enfermedad. Entonces, como tal, nadie es responsable ni culpable de tenerla. Si tú tienes un cuadro depresivo, es como tener gripa o es como tener cáncer o es como tener dolor de cabeza. Es decir, esto llega y como una condición de enfermedad le puede llegar a cualquier persona. Yo decía al principio que la población más vulnerable es la mayor de 60 años, pero en los últimos años se ha evidenciado que existen grandes cuadros depresivos en la niñez y en la adolescencia. Entonces, pues identificar que yo tengo depresión, vuelvo a decir, no significa ni culpa, ni es mi responsabilidad, sino que hace parte de una patología, de una enfermedad. Lo segundo es que existen grados de depresión distintos. Hay depresión leve, hay depresión moderada y hay depresión grave. Y la leve y la moderada generalmente, inclusive algunos casos de depresión grave, pueden ser tratados desde diferentes perspectivas distintas a la droga psiquiátrica, pero la droga psiquiátrica es otra alternativa para casos de depresión profundos. Es muy importante reconocer la propia historia, conocerse, conocer los traumas, conocer de dónde han venido las dependencias malsanas, el miedo, la culpa, la duda, dónde se ha formado eso, poderlo trabajar con otra persona
Y el reconocer la propia historia y trabajar la propia historia nos puede sacar de la depresión. Otro punto importante es saber que una vez hayamos salido de ella, podemos volver a ella. Es decir, muchas veces no es una acción que se hace una vez en la vida y ya, sino que hay que seguir alimentando el espíritu para seguir estando fortalecidos. En mi caso, la forma de alimentar el espíritu tiene que ver con muchas actividades. Una es la oración, otra es la meditación, otra es la práctica de ejercicios, otra es la alimentación consciente, otra es el pedir ayuda, otra es el ayudar a otros, otra es el compartir con otros que tengan las mismas vivencias. Todas esas actividades que acabo de nombrar, 7 en este momento, para mí son prácticas espirituales en la cotidianidad. Y no solo sirven para enfrentar y salir de la depresión, sino para adquirir tranquilidad, paz, armonía y equilibrio. Efraín me dice, te siento muy bien, me alegro que estés nivelado y ayudando a mucha gente, te agradezco mucho. Jairo dice, llama la atención, depresión infantil, a veces lo sometemos a presiones innecesarias, de acuerdo. Nuestras neurosis como adultos muchas veces empujan a los niños a tener cuadros depresivos por el exceso de presión, pero es producido por nuestras neurosis, por nuestros miedos, por unos queremos que nuestros niños, movidos nosotros supuestamente de buenos motivos, para que no sufran, para que no sientan esto, muchas veces somos en exceso rígidos. Otras veces, hoy lo que sucede es que estamos volcando a los niños a que miren una pantalla, para nosotros no involucrarnos con su cosa y no alterar nuestra neurosis, y para distraerlos. Y hay temas con las pantallas, con el internet, que generan muchos traumas en los niños y por ende depresión. Por ejemplo, la pornografía, cuando el cerebro no ha estado muy desarrollado, se ha comprobado que genera grandes trastornos en la adultez. Y nosotros hoy estamos entregándole unas tabletas, unos computadores a los niños y no dejándolos ser niños, no dejándolos que se mojen, que se empantanen, que jueguen, que salten. Hoy pues obviamente tenemos restricciones frente a eso, pero ya algunos países empezaron a abrir las puertas para que los niños salgan al parque, para que jueguen. Entonces, de acuerdo, Jairo, nosotros a veces ejercemos presiones muy fuertes en nuestros niños y eso como consecuencia puede terminar en la depresión. Bueno, quiero agradecerle a todas las personas que han estado pendientes durante este tiempo con esta conversación. Les pido disculpas por no haberles mencionado que íbamos a tenerla, pero tuvimos problemas y se nos pasó. Y los invito al próximo domingo a las 5 de la tarde. Voy a tener, yo creo que el mejor de los videos que puedo hacer. Y es que voy a hacer un en vivo con mi mamá. No hemos preparado absolutamente nada. Ella me está acosando mucho que preparemos algo y yo le dije que no, que era sorpresa. Entonces los espero el próximo domingo a las 5 de la tarde. No sé si con la tecnología lo podamos hacer. Ella está en Bogotá, yo estoy cerca de Medellín y estamos tratando de hacerlo, pero seguramente lo vamos a lograr. Los espero y de nuevo les agradezco mucho por acompañarme, por participar conmigo en estos conversatorios que yo sé que le ayudan a las personas y que me han ayudado a mí. Gracias y nos vemos el próximo domingo.